Hola, bienvenidos a TechChat, el canal donde hablamos de energía, ingeniería y sostenibilidad. Continuamos con la serie Termodinámica para Ingenieros, video número 42, el módulo 2, primera ley de la termodinámica para volumen de control en flujo estable, estado estable. Les traigo tres ejercicios referentes, dos de ellos a la conservación de la masa y luego voy a hacer un tercero donde se combina la conservación de la masa y la primera ley de la termodinámica en flujo estable, estado estable. Entonces, los primeros dos ejercicios va a ser un globo, vamos a analizar el proceso de llenado de un globo, luego vamos a analizar una bomba y por último vamos a analizar el flujo a través de una tobera. Por la tobera fluye aire, entonces va a ser primera ley de la termodinámica para un volumen de control en flujo estable, estado estable para gases y gases. Bien, vamos a iniciar entonces. Bien, dice, un globo de aire caliente esférico se llena con aire a 120 kilopascales y 20 grados Celsius y su diámetro inicial es 5 metros. A este globo entra aire a 120 kilopascales y 20 grados Celsius con una velocidad de 3 metros por segundo a través de una abertura de 1 metro de diámetro. ¿Cuántos minutos tardará el globo en inflarse hasta un diámetro de 15 metros? Cuando la presión y temperatura del aire en el interior del globo son iguales que las del aire que entra a él. Ok, esa es la primera lectura rápida. Y ahora la recomendación mía es una segunda lectura donde podamos ir extrayendo los datos y sacando o destacando las oraciones que tienen información no absolutamente directa, ¿sí? O sea, vamos a analizar cada una de las oraciones del enunciado. Entonces, bueno, primero, la sustancia de trabajo es aire. Nos dice que se llena con aire a 120 kilopascales, temperatura de 120 grados centígrados, su diámetro inicial es de 5 metros. Luego dice que a este globo entra aire a 120 kilopascales y 20 grados centígrados. Entonces, esa duplicidad de datos lo que está diciendo es que en la condición final del globo la temperatura y la presión van a ser 120 kilopascales y 120 grados Celsius y dice entonces también adicionalmente que la condición de llenado es de 120 kilopascales y 120 grados Celsius. ¿Okay? Por eso repite esos dos datos, ¿no? Luego dice que lo hace con una velocidad de 3 metros por segundo a través de una abertura de 1 metro de diámetro. Nos piden entonces cuántos minutos va a tardar el globo en inflarse hasta un diámetro de 15 metros cuando la presión y la temperatura alcancen ese dato que estaba repetido. Bien, vamos a iniciar. Entonces, el diámetro final 15 metros por segundo, 15 metros, perdón. El primer supuesto y básico y fundamental, vamos a suponer que el aire se comporta como gas ideal durante todo el proceso. Si no hacemos esta suposición, tendríamos que ir a verificar el comportamiento. Nos va a dar de todas maneras, para esas condiciones, la presión reducida es muy pequeña y seguramente la Z va a tender a 1 independientemente de la temperatura. Pero como no vamos a hacer esa verificación, pues entonces yo estoy aceptando que estoy haciendo el supuesto de que el comportamiento del aire dentro del globo es de gas ideal. ¿Ok? Bien, vamos a hacer un esquema. Tenemos algo con más o menos con esta forma de diámetro inicial 5 metros, está desinflado, o sea que eso estaría en el plano, y se empieza a inflar a una presión, una temperatura y una velocidad que ya nos dice el enunciado, para llegar a una forma bastante más grande, un diámetro final de 15 metros. Aquí queda constante el tamaño de la abertura, es la misma independientemente de que el globo esté inflado o esté desinflado. Entonces, bueno, aquí lo que queda es, vamos a aplicar, cómo nos están pidiendo tiempo. ¿De dónde sacamos tiempo? Del concepto de flujo másico. ¿Por qué? Porque el flujo másico es masa entre tiempo. Si despejamos allí el tiempo, pues lo podemos encontrarlo.
Entonces, flujo másico es igual a masa final entre el tiempo. Y despejamos tiempo, entonces quedaría masa final entre el flujo másico. Bien, vamos a determinar la masa que va a haber al final del proceso de llenado del globo y nos vamos a basar para eso en el concepto de densidad. Densidad es igual a masa sobre volumen. Como necesitamos masa, despejamos masa y nos queda densidad por volumen del globo. Bien, entonces la masa final va a ser la densidad en este caso del aire, por la velocidad, por el volumen final. Como el aire se comporta como gas ideal, esa densidad la vamos a expresar como presión entre R por T, por el modelo de gas ideal. ¿Ok? Y el volumen de una esfera, en este caso, fíjense que me estoy saltando, estoy haciendo otra suposición de que el globo en todo momento es esférico. Esa forma troncocónica que tiene en la parte de abajo la estoy despreciando. Entonces, simplemente me limito a decir que el globo básicamente es una esfera y que el volumen corresponde al piseto del diámetro final elevado al cubo. Cuando todos estos datos los tengo porque los da el enunciado y me da que la masa al final serían 1879.375 kilogramos de aire, los que tienen que haber dentro de ese globo para que alcance el diámetro que nos establece el enunciado. Bien, ahora necesitamos, para poder hallar el tiempo, necesitamos el flujo másico y vamos a partir de la definición de flujo másico como la densidad por la velocidad por el área transversal por donde fluye esa masa que vamos a conseguir. Entonces nos queda que el flujo másico es la densidad. En este caso volvemos a definir la densidad como la presión entre R por la temperatura por el modelo de gas ideal. La velocidad de entrada son 3 metros por segundo porque las da el enunciado. Y la sección de área transversal por donde fluye el aire hacia adentro del globo es pi cuartos, es un círculo, es pi cuartos del diámetro de entrada elevado al cuadrado. Cuando sustituimos, nos da 2.506 y al aplicar la expresión esta que enuncié al principio, nos da que el tiempo de llenado son 750 segundos. Como eso es un número muy grande, pues lo podemos llevar a minutos y nos dice entonces que el tiempo de llenado son 12.5 minutos. Un ejercicio sencillo. Si yo fuera el profesor que va a hacer el examen que ustedes van a presentar y fuera a poner este ejercicio, lo pondría en la parte teórica, porque es un ejercicio básicamente donde ustedes van a aplicar las dos formas como se puede expresar el flujo másico. Por un lado, masa sobre tiempo, y por otro lado, como densidad por velocidad por área. ¿Okay? Bien, vamos entonces al segundo ejercicio. Dice, una bomba aumenta la presión del agua a 70 kilopascales en la succión hasta 700 kilopascales en la descarga. El agua llega a ella a 15 grados Celsius, pasando por una abertura de 1 centímetro de diámetro y sale por una abertura de 1.5 centímetros de diámetro. Determine la velocidad del agua en la succión y la descarga cuando el flujo másico por la bomba es de 0,5 kilogramos por segundo. Cambiarán mucho esas velocidades si la temperatura en la succión aumenta hasta 40 grados centígrados. Bien, entonces lo que nos están pidiendo es sencillo, es la velocidad a la entrada y la velocidad a la salida. Bien, vamos entonces a extraer los datos de manera detallada. Segunda lectura. Una bomba aumenta la presión del agua de 70 kilopascales en la succión, entonces presión a la entrada 70 kilopascales, hasta 700 kilopascales en la descarga. Fíjense que aquí hay algo bien importante. En este momento, solamente con esos dos datos que nos están dando, sabiendo que es agua y que a pesar de que la presión a la descarga es 10 veces la presión a la entrada, podrían pensar, bueno, el agua se comprime. Pero en el caso particular de los líquidos, se necesitan incrementos de presión mucho más importantes para considerar que el flujo se comprimió. Entonces, la primera suposición, y casi que una de las más importantes de este ejercicio, es que vamos a considerar que el fluido se comporta como un fluido incompresible. ¿Esto qué quiere decir?
que la densidad de la entrada con respecto a la densidad de la salida no varía. O sea, la densidad a lo largo de todo el dispositivo es constante. Eso es súper importante porque si no, tendríamos que hacer otras consideraciones que ni siquiera hemos visto en este curso de termodinámica y que muy probablemente ustedes lo van a ver cuando vean el curso de mecánica de fluidos y vean la parte correspondiente a flujo compresible. ¿Ok? Bien, el agua llega a ella a 15 grados Celsius pasando por una abertura de 1 centímetro de diámetro y sale por una abertura de 1,5 centímetros de diámetro. Determine la velocidad a la entrada y a la salida cuando el flujo másico es de 0,5. Muy bien. Hacen una pregunta adicional y es, ¿cambiarán mucho estas velocidades si la temperatura de la succión si la temperatura de la succión aumenta hasta 40 grados centígrados? Pues entonces lo que nos están pidiendo es volver a resolver el ejercicio, solo que hagamos la consideración de los 40 grados. ¿Dónde vamos a hacer esa consideración de los 40 grados? Bueno, vamos a ver. El ejercicio da un esquema, que es esta bomba que está aquí. Entonces, fíjense que la entrada puede ser I de inlet o 1, como ustedes lo quieran llamar, y la salida puede ser S, puede ser O de out o número 2, como ustedes lo quieran nombrar. Lo importante es que ustedes sean consistentes con los subíndices, porque si no, se les enredan todas las variables al momento de sustituir y se equivocan es en la carpintería, es en sustituir en la matemática. Como esto es termodinámica, eso es importante. Bien, claro, no podemos perder de vista la sustitución, eso está clarísimo. Bien, el primer supuesto que les hablé, la densidad es constante. Como la densidad es constante, y la densidad para un líquido comprimido es igual. Fíjense, si se acuerdan, cuando vimos sustancia pura, los líquidos comprimidos, ahí tenemos una limitación de tablas. Tenemos tablas de líquidos comprimidos a partir de 5 megapascales. Aquí apenas la presión va de 70 kilopascales hasta 700. Entonces, ¿qué hacíamos en esa ocasión? Que aproximábamos las propiedades leyendo las propiedades de ese estado, nos olvidábamos de la presión y entrábamos por líquido saturado, pero leído por temperatura. Entonces, la densidad va a ser igual al inverso del volumen F, leído a 15 grados centígrados. Yo ya hice esa lectura y me da que la densidad es 999 kilogramos por metro cúbico. Me estoy saltando este paso porque ya lo hemos hecho tantas veces que yo me imagino que ustedes no va a representar ningún problema este salto en esta determinación de la densidad. ¿Ok? Bien. ¿A qué es igual flujo másico? A densidad por velocidad por área. Entonces, el flujo másico a la entrada va a ser igual a la densidad, que es la que ya establecí. La velocidad de entrada es lo que queremos hallar. Y el área de la sección transversal de la tubería está asociada al diámetro de entrada. ¿Cómo? Como pi cuartos por el diámetro de entrada al cuadrado. De ahí podemos despejar velocidad y nos da que da 637 metros por segundo. Para efectos de la velocidad de la salida, el análisis es el mismo. Sabemos que por conservación de la masa que entró a la bomba es la misma masa que tuvo que salir de la bomba, porque la bomba no tiene capacidad de almacenar materia. Entonces, el flujo másico de entrada es el mismo flujo másico a la salida, y del mismo modo entonces podemos determinar la velocidad de la salida y me da 2.83 metros por segundo. ¿Ok? Y esa sería la respuesta. Ahora fíjense, la segunda parte que dice, perdón, la segunda parte dice, ¿qué pasa si la temperatura es de 40 grados centígrados? Antes de abordar lo de la temperatura, es importante que ustedes tengan una idea de qué resultados pueden obtener. Para que ustedes no se conformen con cualquier resultado que les dé, sino que el resultado esté dentro de lo que ustedes esperan. Entonces, bueno, vamos a analizar. ¿Qué pasa con la densidad cuando la temperatura aumenta? Cuando la temperatura aumenta, el volumen específico aumenta. Y como el volumen específico aumenta, quiere decir que la densidad disminuye. Si la densidad disminuye, entonces, fíjense que para el cálculo de la velocidad estamos dividiendo entre densidad. Si el número en el que estamos dividiendo va a ser un número más pequeño, entonces la velocidad
que nosotros debemos esperar debe ser mayor. Entonces, desde mi razonamiento, las velocidades nos deben dar mayor. Vamos a ver. Bien, entonces, para una temperatura de 40 grados centígrados, la densidad es igual a 1 entre el volumen específico F leído a 40 grados centígrados. Y esto nos da que la densidad es 992,063 kilogramos metro cúbico. Efectivamente, como yo lo estaba diciendo, a mayor temperatura, la densidad es menor. ¿Ok? Entonces, al aplicar las mismas expresiones de arriba que hicimos en la primera parte, pues entonces nos da que la velocidad a la entrada es 6.417 metros por segundo. Es ligeramente mayor que la velocidad a 15 grados centígrados. Se cumple el supuesto que yo he hecho. Y la velocidad de la salida, 2.85 respecto del 2.83, es mayor. Entonces aquí estos resultados tienen lógica respecto al razonamiento que yo hice inicialmente. Es muy importante que ustedes se acostumbren a analizar o a proyectar cómo deben ser los resultados que van a obtener, porque así pueden detectar, supongamos que esto fuera un examen, supongamos, no tienen conciencia de que este sea efectivamente el resultado, pero por lo menos el resultado tiene lógica. ¿Ok? Si les hubiera dado, si ustedes no hacen ese razonamiento y se equivocan metiendo el dedo en la calculadora, pues entonces supongamos que la velocidad les da menor, no tiene sentido. Entonces ustedes tienen que acostumbrarse a analizar los resultados y los órdenes de magnitud, porque eso es lo que da la suspicacia de los ingenieros de cuando algo está fallando. Si ustedes tienen plena conciencia de cómo deben ser las cosas, a lo mejor no tienen el número exacto, pero eso sí les va a permitir decir, este resultado está dando muy alto, este nivel de vibración está muy alto, este nivel de ruido está muy alto, lo que sea que les toque analizar para ese momento. Bien, y esto es entonces el resultado de este ejercicio. Vamos ahora al siguiente. Se trata de el apartado de toberas y difusores, es el problema número 530 del Yunus Angel, y dice, a una tobera entra aire constantemente a 300 kilopascales, 200 Celsius y 45 metros por segundo, y sale a 100 kilopascales y 180 metros por segundo. El área de entrada de la tobera es 110 centímetros cuadrados. Determine el flujo máximo por la tobera, la temperatura del aire a la salida y el área de salida de la tobera. Bien. Lo primero, ¿cuál es la función de las toberas? Lo primero, eso ustedes tienen que saber cómo operan los dispositivos. Entonces, la función de la tobera, ¿cuál es? Es aumentar la velocidad a expensas de la presión. ¿Qué quiere decir eso? Que la velocidad a la salida de la tobera tiene que ser mayor que la velocidad a la entrada y que la presión a la entrada de la tobera debe ser mayor necesariamente que la presión a la salida. Vamos a verificar que esto sea así. Presión de entrada 300 kilopascales, 200 grados Celsius y velocidad de entrada 45 metros por segundo. Bien. Aire constantemente. Como es aire, fíjense aquí lo importante es, sabemos que es aire, no nos dicen nada de que se comporta como gas ideal ni nada de estas cosas, pero no pareciera por el 300 kilopascales y 200 grados centígrados, con esa temperatura tan elevada y una presión tan baja, muy probablemente el comportamiento va a ser, imagínense, calculando la presión reducida, la temperatura reducida, les va a dar una presión reducida muy pequeña, porque está en kilopascales y la presión crítica del aire es 3 y tantos megapascales. Luego la presión reducida va a ser una presión muy pequeña y eso hace que esté muy cerca, que converja hacia la Z igual a 1. Y con esta temperatura tan alta, pues la temperatura reducida va a ser elevada y para temperaturas reducidas mayores que 2, pues entonces también se puede esperar que el comportamiento es de gas ideal independientemente de las demás propiedades. Perfecto. Entonces, ya entonces explicamos que uno de los supuestos es que vamos directamente a considerar que esto es gas ideal. Y dice, y sale a 100 kilopascales y 180 metros por segundo. Entonces, la presión de salida respecto de la presión de entrada es menor. Eso es consistente.
y la presión de salida, perdón, la velocidad de salida respecto de la velocidad de entrada es mayor. Es la función de la tobera. Luego los datos son coherentes. El área a la entrada, 110 centímetros cuadrados. ¿Cómo podemos esperar que sea el área a la salida? Pues necesariamente tendrá que ser más pequeña. ¿Okay? Porque eso es lo que hace la tobera. Una sección transversal a la entrada grande respecto de la sección transversal de la salida. Entonces, para esas condiciones, determine el flujo másico, temperatura a la salida y área de la salida de la tobera. Muy bien. Esto es lo que nos piden, flujo másico, temperatura y área de la salida. Este es el esquema. Este esquema lo da el mismo ejercicio. ¿Ok? Entonces, la suposición, el aire se comporta como gas perfecto. ¿Por qué me estoy refiriendo ahora a gas perfecto y no solamente a gas ideal? Porque voy a suponer que el calor específico es constante con la temperatura. ¿Ok? Entonces, lo primero es, como es un gas perfecto, me voy a la tabla y leo la R, que es 0,287 kJ kilogramos Kelvin. Eso es lo primero. Luego, por definición del flujo másico, sabemos que el flujo másico es igual a la densidad de la entrada por la velocidad de la entrada por el área de la entrada. Los tres datos lo podemos determinar porque la densidad, al ser un gas ideal, es presión entre R por T. Entonces, la densidad es P entre RT, sustituimos todo esto ahí en términos de el subíndice de la entrada y ya no queda más que sustituir. Fíjense aquí en la sustitución, y por eso lo detallé aquí. Yo estoy dividiendo entre 100 elevado al cuadrado. ¿Por qué? Porque el área de la entrada nos la dan en centímetros al cuadrado. Y para que nos dé en kilogramos por segundo, las unidades tienen que ser consistentes. Entonces, yo sustituyo 110 centímetros al cuadrado y esos centímetros al cuadrado lo llevo a metros al cuadrado dividiendo entre 100 elevado al cuadrado. ¿Ok? Centímetros cuadrados se va con centímetros al cuadrado y nos queda metros al cuadrado y ya está todo perfecto y podemos decir que el flujo másico a la entrada es 1.094 kilogramos por segundo. La respuesta es 1.09, el 4 son simplemente decimales adicionales. Perfecto, continuamos. La segunda parte, voy a necesitar más espacio, de manera que voy a una diapositiva nueva. Quito esto de aquí. Adicionalmente a esto voy a necesitar el CSUP del aire, ¿ok? Tomando el CSUP como el CSUP para gas perfecto, el CSUP 0 y es 1.005 kJ kilogramo Kelvin. No estoy mostrando de la tabla que lo he sacado, lo he mostrado ya varias veces y estoy casi seguro que ustedes tienen sus propias tablas. Entonces, el aire como sustancia, como gas ideal, es muy común. Yo estoy tomando los valores de las tablas del Yunus Engel, que es el libro que yo estoy usando para resolver ejercicios en este curso, y ya se los he mostrado en repetidas ocasiones. Entonces no me parece interesante mostrar toda la tabla de dónde viene. ¿Ok? Perfecto. Bien, por conservación de la masa, sabemos que la masa que entra es igual a la masa que sale. Y sabemos también que para un gas ideal, entalpía se define como el producto del calor específico a presión constante por la temperatura. Bien, al aplicar la primera ley, antes de aplicar la primera ley, acostúmbrense a lo siguiente. Esto es súper importante. Acostúmbrense a delimitar el volumen de control sobre el cual van a aplicar la primera ley. Es muy común que ustedes, por estar apurados, no remarcan el volumen de control y se equivocan al momento de aplicar la primera ley. Entonces, el volumen de control aquí es la tobera y ustedes pueden decir, bueno, pero eso es un cuadrito alrededor de la tobera, ¿eso para qué lo hacen? Bueno, es importante. ¿Por qué? Porque con este cuadrito yo puedo identificar qué atraviesa la superficie de control. Entonces, a la superficie de control, a esta superficie, a esta línea cuadradita, lo atraviesa. Primero, la masa que entra con la energía que entra esa masa. Atraviesa esa superficie de control. Luego, ¿qué más atraviesa la superficie de control? La masa que sale con la energía que tiene esa masa. Pero aquí no hay ninguna interacción de energía como calor y trabajo. Fíjense que el esquema no dice nada de que esté transfiriendo energía en forma de calor.
Entonces, cuando aplicamos la primera ley, primera ley igual a calor menos trabajo, es igual a la masa a la energía de la masa que sale menos la energía de la masa que entra. Como el primer miembro de la ecuación vale 0, yo puedo decir que la energía de la masa que entró necesariamente tiene que ser igual a la energía de la masa que sale. Y así escribo directamente la primera ley y ahorro tiempo. Les recuerdo que el enemigo de ustedes en el examen es el tiempo, no es el profesor. Entonces, por continuidad o por conservación de la masa, el flujo másico a la entrada es igual al flujo másico a la salida, se cancela. La entalpía a la entrada la puedo expresar como calor específico a presión constante por la temperatura, de manera que puedo expresar esto en términos de temperatura y despejar directamente la temperatura a la salida. Entonces, este paso que hice aquí, a los ojos de muchas personas puede decir, no, pero es que lo hiciste muy rápido. ¿Y eso por qué estoy haciendo esto? Porque estoy tratando de forzarlos a ustedes a que se acostumbren a hacer los pasos más o menos rápido, porque eso les economiza tiempo al momento del examen. Entonces, temperatura a la salida va a ser igual a la temperatura a la entrada. Si yo divido todo, los dos miembros, entre C sub P, el C sub P, la entalpía a la entrada, que es C sub P por T, se cancela C sub P y queda temperatura a la entrada. Y queda velocidad de entrada al cuadrado menos velocidad de la salida al cuadrado entre 2 veces el C sub P del aire. Bien, fíjense aquí que cuando sustituyo hay algo bien importante. Este C sub P tiene unidades de kilojoule por kilogramo Kelvin. Kilojoule. Entonces, ese kilojoule yo tengo que compensarlo porque tal y como está la velocidad de la entrada y de la salida es en metros por segundo. Y para que dé kilojoule tengo que dividir entre 1000. Perdón. Por eso es que aquí en vez de 2 aparece 2000 para compensar la unidad del C sub P, que lo estoy usando aquí en 1.005 kilojoule kilogramo Kelvin. Ok, ojito con eso. Bien, dicho esto, entonces la temperatura da 458 Kelvin, que aproximadamente corresponde a 185 Celsius, tal y como dice la respuesta del ejercicio. ¿Está bien? Bueno, ahora vamos a hallar la masa. ¿Por dónde nos vamos a meter para la masa? Por la definición de flujo másico. No tenemos para dónde más agarrar. Entonces, el flujo másico va a ser igual a la densidad por la velocidad por el área. ¿Qué necesitamos de esto? El área. La densidad es, esta densidad la vamos a leer a qué presión y a qué temperatura. A la presión y a la temperatura que sale el aire de la tobera. ¿Ok? Entonces, esta temperatura a la salida, fíjense, ojito aquí con esto, porque las unidades, ustedes se dejan caer por las unidades y es una tontería perder los puntos porque no se fijaron en las unidades. Ojo, aquí estamos partiendo del modelo de gas ideal. El modelo de gas ideal utiliza la temperatura en la escala absoluta, es decir, en Kelvin. Entonces no van a meter estos 185 porque entonces eso les va a dar mal. Tienen que meter esto en 458.038. Ojo. Y luego entonces ya podemos despejar como flujo másico a la salida por la R del aire, por la temperatura entre la presión a la salida, por la velocidad a la salida. Cuando sustituimos, fíjense aquí que yo hago otra cosa. Yo pongo aquí 100 elevado al cuadrado. ¿Por qué? Porque si yo no pongo el 100 elevado al cuadrado, me va a dar en metros cuadrados y eso va a ser un número pequeñito. Cuando multiplico por 100 al cuadrado, entonces ya estoy llevando esta área, la estoy llevando directamente a centímetros al cuadrado y nos da que el área de la salida es 79.9 centímetros al cuadrado y coincide con lo que dice el ejercicio que da. ¿Ok? Bien, esto es todo para este ejercicio. Me voy a despedir de ustedes con una frase del astrónomo, físico y matemático alemán Carl Friedrich Gauss. A los ojos de mucha gente, este caballero era el príncipe de las matemáticas. Los insto a que lean la biografía de este señor, porque tiene historias muy interesantes de encontronazos con sus profesores que no sabían que este muchachito era tan inteligente y no entendían cómo era posible que él hiciera cálculos tan rápido. ¿Ok? Entonces los invito a que lean la biografía de Gauss, es bien interesante y bien divertida. Bien, fíjense lo que dijo este caballero.
la expresión que él da la hace en términos de los filósofos, pero ustedes pueden cambiar filósofos, pueden poner ingenieros que aplica perfectamente. Fíjense lo que dice. Dice este hombre, cuando un filósofo dice algo que es verdad, entonces es trivial. Cuando él dice algo que no es trivial, entonces es falso. Y eso es una realidad lapidaria. Ustedes, cuando salgan a la calle como ingenieros, siempre se van a encontrar con gente que no es experta en las áreas que ustedes alcancen a hacer. ¿Qué va a ocurrir? Que esa gente, cuando ustedes digan algo que es real y que él lo sabía, esa otra persona lo sabía de manera anterior a hablar con ustedes, van a decir, eso es una trivialidad, es una tontería. Pero ¿qué ocurre? Cuando ustedes digan algo que no es trivial y que obedece a un razonamiento, a una experiencia, a su desarrollo como profesional que ha permitido crecer, hacer crecer el criterio ingenieril de ustedes, entonces mucha gente les va a decir, no, eso que estás diciendo es mentira. ¿Qué pasa con esto? Ustedes tienen que estar en la capacidad de defender, de demostrar y de sostener lo que ustedes digan. Y por eso es importante que ustedes aprendan y aprendan en detalle todas las cosas para que puedan hacer frente al momento de una reunión y les digan, eso que estás diciendo es falso. Ustedes, con absoluto respeto y con humildad, ustedes les pueden decir, no, esto es real por esto, por esto y por esto y por aquello, y la persona no le va a quedar más remedio que quedarse callada y ustedes van a quedar como unos expertos maravillosos. ¿Ok? Entonces, los insto a que se preparen bien, de manera que cuando ustedes afirmen algo, lo puedan sostener y defender a prueba, y que sea todo lo que ustedes digan sea a prueba de balas. Bien, esto es todo. Si les ha gustado, denle like, activen las notificaciones, compártanlo y suscríbanse al canal. Y muchas gracias. Continuamos.